Hola, ¿qué tal muchachos? Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarlos nuevamente, así sea por este medio. A partir del día de hoy vamos a comenzar a trabajar temáticas de las que veríamos si estuviéramos en la presencialidad. Entonces voy a comenzar con una serie de videotutoriales en las cuales les iré explicando los temas nuevos que vamos a ver durante el resto del año. Cabe decirles que sé que no es la mejor forma, sé que puede que existan fallas, que puede que no todos tengamos la conectividad, pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. De parte de todos los profesores de matemáticas que vamos a noveno, hay un gran esfuerzo conjunto para poder sacar adelante estas guías y poderle llegar a usted de la mejor manera. El día de hoy entonces vamos a trabajar un nuevo tema que es llamado ecuaciones lineales. Al igual que lo veníamos haciendo en clase, trataré de explicar lo más pausado posible para que usted pueda entender de la mejor manera. Las ecuaciones lineales, antes de comenzar a trabajar con ellas, vamos entonces a repasar unos pequeños conceptos que yo sé que son fundamentales. Sé que los conocen, pero necesito que los tengan muy en cuenta. Primero que todo vamos a recordar el manejo de los signos. Para la suma y para la resta, para este par de operaciones, si los signos son iguales, entonces simplemente sumamos o restamos los números que vamos a hacer la operación y colocamos el mismo signo. Para esto que está aquí, el ejemplo es el número 1 que está por acá debajo. Si tenemos 5 más 7, simplemente sumamos y nos da 12. En el caso de que tuviéramos los dos signos negativos, menos 5 más menos 7, deberíamos hacer exactamente lo mismo. Hacemos una suma de los números y eso nos daría 12. Y dejamos el mismo signo que tienen ellos, ambos son negativos, entonces el resultado sería menos 12. En el caso de que los signos sean diferentes, para la suma y para la resta, simplemente se coloca el signo del número que sea mayor, que tenga mayor valor absoluto. Entonces, en este caso, que es el ejemplo número 2, si tengo menos 7 más 5, en este caso haría una resta. 7 menos 5 es 2 y le dejo el signo del número que sea mayor. El número mayor es 7, entonces le dejo el signo negativo a la respuesta. Por eso es menos 2. Para la multiplicación o la división, dado el caso que los signos sean iguales, el resultado va a ser positivo. Creo que esa es la regla que menos se les olvida, porque ustedes siempre dicen menos por menos más. Esa es la que menos se les olvida. Entonces, signos iguales dan como resultado positivo tanto para la multiplicación como para la división. Y cuando son los signos diferentes, el resultado entonces es negativo. Aquí vemos que es el ejemplo número 2 de este lado que tengo. Fíjense que los números son diferentes, entonces el resultado es negativo. Una vez recordado eso, ya podemos pasar al tema de lo que nos compete el día de hoy, que son las ecuaciones lineales. Primero vamos a mirar qué es una ecuación. Una ecuación, muchachos, es una igualdad. Cuando hablamos de una igualdad, significa que en medio de esa operación que tenemos va a existir un signo que es el signo del igual. Es una igualdad que está compuesta por unas partes. Hay que aprender a identificar esas partes. Si nosotros vemos entonces esta imagen que tenemos aquí debajo, nos está señalando las partes que tiene una ecuación. Como les dije entonces, como es una igualdad, vean que el signo del igual entonces se encuentra en el centro de esa operación. Lo que está antes del signo de la igualdad lo vamos a llamar primer miembro. Lo que está después del signo de la igualdad lo vamos a llamar segundo miembro. Tenemos que aprender a identificar cuál es el primer miembro y el segundo miembro, porque más adelante vamos a necesitar ese concepto. Si nos damos cuenta entonces, esto que tenemos aquí es posiblemente como se vea una ecuación, pueden ser de estos tipos: x más b igual 0, ax igual b o ax más b igual c. ¿Qué es a? ¿Qué es b? ¿Qué es c? Son números, simplemente son números reales. En primer periodo nosotros vimos los distintos conjuntos numéricos y los representábamos en la recta real. Entonces, digamos que A, B, C, D en esta imagen son números que pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser un fraccionario, puede ser un decimal, podría ser una raíz cuadrada. Es un número en cualquiera de sus versiones. Tenemos entonces la X. ¿Y qué es la X? La X es una incógnita.
o es una variable. Podemos llamarla de las dos formas. Una vez que ya hemos podido identificar cuáles son las partes internas que tiene una ecuación, vamos a comenzar a mirar un poquito más en detalle cada una de ellas. Un ejemplo de ecuaciones son estas que se encuentran en pantalla. X más 3 igual 0. Esto es una ecuación. 2x menos 1 igual 9. Es una ecuación. 3, abro paréntesis, menos x más 2, cierro paréntesis, igual menos 7, es una ecuación. Y esta que se encuentra aquí también es una ecuación. Si nos damos cuenta, todas tienen el signo de la igualdad en alguna parte de la operación. Si yo voy a resolverla, esta igualdad debe permanecer. Cuando yo digo que debe permanecer la igualdad, deberías imaginarte, digamos, que una especie de una balanza. ¿Te acuerdas de esas balanzas donde hacían el peso anteriormente? Que si algo pesa más de un lado, la balanza se inclina. Entonces, esto es una igualdad, la balanza debería permanecer siempre nivelada. Entonces, esta es la idea, que la balanza siempre permanezca nivelada. En este caso, en el primer caso, X va a tomar un valor de tal forma que cuando yo lo sume con más 3, el resultado sea 0, porque así me lo está pidiendo esta ecuación. Pero ahorita entonces miramos cómo la resolvemos. Vamos a identificar los componentes precisamente de estos 4 ejemplos que tenemos en pantalla. La ecuación número 1 que tenemos aquí es x más 3 igual 0. Habíamos quedado que según esta pequeña imagen que también la teníamos en la diapositiva anterior, que todo lo que se encuentra antes de la igualdad se le llama primer término, y todo lo que está después de la igualdad se le llama segundo término. Entonces, en este caso, en la ecuación x más 3 igual 0, el primer miembro es lo que está antes de la igualdad. En este caso es x más 3. ¿Qué es el segundo miembro? Lo que está después de la igualdad entonces. Y en este caso solamente es 0. Tenemos una incógnita, y la incógnita en este caso es lo que desconocemos, lo que no sabemos qué número será. Entonces, simplemente es x, porque aquí tenemos el 3 y tenemos el 0, que los estamos viendo, sabemos cuáles son. Nos haría falta entonces simplemente saber cuál es el valor de x. X en este caso es nuestra incógnita. Si pasamos entonces a la segunda ecuación, 2x menos 1 igual 9, nuevamente aplicamos lo que dice por acá esta pequeña imagen. Lo que está antes de la igualdad es el primer término, y lo que está antes de la igualdad, que es 2x menos 1, solamente eso es el primer término. Lo que está después de la igualdad entonces es el segundo término, el segundo miembro, entonces es 9. La incógnita nuevamente es x, porque el resto de números los podemos ver y sabemos cuáles son. En este caso entonces, para la tercera ecuación, si nos damos cuenta que está antes del igual, es todo esto, 3, abro paréntesis, menos 4x más 2, cierro paréntesis. Ese es el primer miembro. Lo que está después entonces de la igualdad, que es el segundo miembro, es menos 7. Y al igual entonces haremos para la última ecuación. En este caso, en estos casos, tenemos una sola incógnita para todos, y la incógnita es x. Es el único valor que desconocemos de esas ecuaciones que están ahí. Como se dan cuenta, digamos que una ecuación tiene muy pocas partes, pero igual tenemos que saber identificarlas. Algo más que debemos saber, muchachos, es que las ecuaciones lineales cumplen ciertas características. La primera característica es que la incógnita siempre va a estar elevada al exponente 1. Cuando nosotros elevamos algo al exponente 1, simplemente no lo escribimos. Si nos damos cuenta en todos estos ejemplos, x no está elevado al cuadrado, ni está elevado a la 3, ni está elevado a la 4, ni a ningún término. Está elevado a la 1. Pero como está escrito elevado a la 1, pues simplemente nos ahorramos eso, no lo escribimos, pero sobreentendemos que está elevado a la 1. Entonces vean que la incógnita va a estar elevada al exponente 1. Se nos está cumpliendo entonces en todas las ecuaciones que tenemos por aquí. Y luego su graficación siempre muestra una línea recta. Es por eso que este tema se llama ecuaciones lineales, porque entonces nos forma una línea. Es una ecuación que cuando la vamos a graficar nos forma una línea. ¿Y cuando lo vamos a graficar? Ya dentro de poco vamos a comenzar la graficación. En una ecuación se busca que el valor de la incógnita haga verdadera la igualdad. Es decir, acuérdate que te dije que vamos a mantener la balanza alineada o centrada,
Entonces yo tengo que buscar aquí un valor para 3 que me permita que al sumar con un valor para x, perdón, un valor para x que me permita que al sumarlo con 3 me siga dando 0. Esa sería entonces la solución para esa ecuación. Y luego que al valor encontrado lo vamos a llamar solución o raíz de la ecuación. Siguiendo entonces, muchachos, con la parte teórica de este tema, vamos entonces a encontrar que tenemos dos términos que hay que comenzar a asimilarlos. El primer término es, o la primera definición, se llama transposición de términos. Tal como lo dice ahí en pantalla, la transposición de términos es simplemente pasar algo que se encuentre de un lado de la ecuación para el otro lado de la ecuación. Es decir, si algo estaba en el primer término, es decir, antes de la igualdad, vamos a pasarlo para después de la igualdad. Pero no pasa sin que le ocurra nada. Cuando pasamos un término de un lado de la igualdad para el otro lado de la igualdad, va a cambiar de signo. Es decir, si yo tengo algo que está de un lado de la ecuación con signo positivo, cuando pase del otro lado de la ecuación va a pasar con signo negativo. Si yo tengo algo entonces que está multiplicando, va a pasar para el otro lado a dividir. Y pasa exactamente lo mismo al contrario. Si está dividiendo, va a pasar del otro lado a multiplicar. Y si está negativo, va a pasar del otro lado positivo. Eso se llama transposición de términos. Para lo que más debemos tener en cuenta es que cuando hacemos transposición de términos, cambia de signo, cambiamos de signo entonces el término que vayamos a pasar. Y luego tenemos la definición de términos semejantes, que ya lo hemos venido trabajando, y es simplemente los términos que son iguales. Cuando hablamos de que son iguales es que la parte literal, la letra, es exactamente igual al de cualquier otra ecuación. Por ejemplo, si yo tengo 2a y luego tengo 3a al cuadrado, esos términos no son semejantes, porque yo necesito que tanto la letra como el exponente que tenga esa letra sea exactamente igual. 3a más 2a al cuadrado no son semejantes, porque hay un término que está elevado al cuadrado y el otro no permite que sean semejantes. 3a más 2a sí podría sumarlos, me da 5a. Son semejantes porque la letra es exactamente igual y el exponente de esa letra también son iguales. Teniendo en cuenta eso, muchachos, entonces vamos a llegar al momento número 2, vamos a dejar la teoría un poquito a un lado, aunque la vamos a ir repasando y vamos a comenzar a hacer ejercicios. ¿Cómo solucionamos una ecuación? Para solucionar una ecuación, lo primero que debemos hacer es algo que conocemos comúnmente como despejar la incógnita. Despejar la incógnita es dejarla a alguno de los dos lados de la igualdad completamente sola. No la puede estar acompañando ningún número ni algo parecido, perdón. Debe estar la letra completamente sola de uno de los dos lados de la ecuación. Entonces, en este ejemplo que tenemos por aquí, x más 3 igual 0, si te das cuenta, la x está en el primer miembro de la ecuación y debería aparecer sola. Nuestra forma de solucionarlo es hacer que esta x aparezca sola en ese miembro de la ecuación. Entonces, esa es la forma general en la cual vamos a comenzar a resolver las ecuaciones. Vamos a hacer entonces 3 ejemplos prácticos y para que usted aprenda y pueda asimilar este concepto. Bueno, muchachos, el primer ejemplo que tenemos para resolver es este que tenemos en el tablero. Y para ir resolviéndolo, a la vez vamos a repasar esos conceptos que acabamos de ver en la diapositiva. Habíamos quedado que una ecuación es una igualdad y que esa igualdad tiene unas partes y que esas partes dependen de dónde se encuentra el signo del igual. Lo que está de este lado del igual, del principio del igual, recibe el nombre de primer miembro, y lo que se encuentra de aquel lado del igual recibe el nombre de segundo miembro. Entonces, para este ejercicio en específico, esto que tenemos en este lugar es nuestro primer miembro, y lo que tenemos entonces de este lado del igual es entonces nuestro segundo miembro. ¿Por qué debemos tener en cuenta los miembros? Porque nos van a servir en el momento que hagamos la transposición de términos. Recordarles que la transposición de términos es pasar lo que se encuentre de un lado de la igualdad hacia el otro lado, o de este para este también puede ser. Y recordemos que al hacer transposición de términos, los
términos precisamente cambian de signo, es decir, si este 7 está de este lado positivo, para este lado pasaría negativo, y al revés pasa exactamente igual. De este lado el 5 es positivo, al pasarlo para el segundo miembro pasaría de forma negativa. Ahora sí vamos a comenzar entonces a resolver este ejercicio. Vamos a borrar primero, señalar aquí los miembros que teníamos, vamos a borrarlo y vamos a comenzar. La teoría nos había dicho que para solucionar este tipo de ejercicios tenemos que dejar la incógnita o la variable en alguno de los dos miembros y la incógnita debe aparecer sola, no debe estar acompañada de nada. Si nosotros miramos este ejercicio, la x está acompañada por el número 5. El número 5 en este caso es una constante. Este 5 no debería aparecer de este lado de la ecuación, en este primer miembro. Tenemos que pasar el 5 para este otro lado, para el segundo miembro. Hay que hacer transposición de términos. Para hacerlo, lo único que necesitamos es, vamos a señalarlo, pasar este 5 para este lado y está de signo positivo y va a pasar para este lado con signo negativo. Queda entonces de la siguiente forma. X es igual a 7, que es lo que está en el segundo miembro. Y ahora que viene la transposición del término del 5. El 5 estaba de este lado con signo positivo, va a pasar para este lado pero con signo inverso, es decir, con signo negativo. 5 estaba más 5, de este lado se va a venir como menos 5. Si se dan cuenta entonces, la incógnita o nuestra variable está ya de un solo lado de la ecuación y está sola. Pero profe, ya lo terminé. No, nos hace falta una sola cosita. Y es que resulta que aquí hay una operación matemática. Esa operación matemática debemos resolverla para poder dejar terminado el ejercicio. Entonces en este caso sería x igual 7 menos 5, entonces es 2. Esta es la respuesta a nuestro primer ejemplo de ecuaciones lineales. Ejercicio número 2 de ecuaciones lineales. En este caso el ejercicio ya lo tenemos escrito aquí en el tablero. Si nos damos cuenta, este ejercicio cambia un poco con respecto al ejercicio anterior. El por qué es simplemente porque la constante la variable en este caso, que es x, está acompañada por un número. Este número en este caso sería una constante. En el ejercicio anterior teníamos que la variable estaba sola, pues tenía algo aquí acompañado aquí al lado, de este lado de la igualdad, pero en este caso hay un número que acompaña exactamente a la x. Esto no es más nada, no es un caso extraño, lo único que hace es agregarnos un paso más al ejercicio que hicimos anteriormente, pero se resuelve exactamente igual. Entonces, si miramos esta ecuación, tenemos la igualdad en el primer término de la igualdad, o el primer miembro de la igualdad, tenemos nuestra variable acompañada de un par de constantes. Vamos entonces a despejar esa variable. Para comenzar a despejar la variable, lo mejor es comenzar por el término que no la está acompañando. El término que no la está acompañando es más 4. Recordemos que como lo queremos pasar para el otro lado de la igualdad, este más 4 pasa para este lado con signo contrario, es decir, pasa con signo negativo. Entonces, ¿cómo va quedando nuestra ecuación? Hasta el momento nuestra ecuación quedaría 3x igual a 25. Ya esto no viene, sino que voy a escribir el signo contrario. No es más 4, sino menos 4. Hasta el momento vamos así. Pero si nos damos cuenta de este lado del igual, aquí hay una operación matemática. 25 menos 4. Vamos a resolverla de una vez y nos ahorramos un trabajito. Entonces tendríamos 3x es igual a 25 menos 4, 21. Hasta ahí vamos hasta el momento. Muy bien, lo único que hice fue efectuar la operación que me quedó aquí. 25 menos 4, 21. No he terminado porque la x aún sigue estando acompañada de alguien y la x debe quedar sola. Si nos acordamos lo que habíamos trabajado en clase, siempre les decía que si yo no tengo un signo entre dos números, dos términos, dos constantes, dos variables, si yo no tengo una operación aquí en medio, yo supongo o yo sobreentiendo que allí hay una multiplicación. Es decir, 3 en este caso está multiplicando a la x. Como aquí hay una operación de multiplicación y yo necesito quitar el 3 de este lugar,
este 3 va a pasar a este otro lado de la ecuación con la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? La división. Entonces vamos a pasar el 3 del otro lado de la ecuación y lo vamos a pasar dividiendo. ¿Cómo quedaría? Quedaría x es igual a 21, que queda en la parte superior, y como una división, el 3 entonces quedaría en la parte inferior. X es igual a 21 dividido 3, o 21 tercios. Profe, me quedó un fraccionario, ¿puedo simplificar? En el caso de que pueda simplificar, simplificamos. Aquí en este caso en específico, si queremos no simplificamos, sino que efectuamos la división. 21 dividido 3 es 7, entonces x es igual a 7. 7 entonces es la solución para el segundo ejercicio de ecuaciones lineales. Para el tercer ejercicio que vamos a realizar acerca de ecuaciones lineales, vamos a aprender a graficar una ecuación lineal. Para eso vamos a utilizar tres sencillos pasos. Los pasos ya están escritos en el tablero. El primer paso es darle valores a la incógnita. Recordemos que dentro de una ecuación tenemos un valor que desconocemos, que lo llamamos incógnita. Hasta el momento estamos trabajando con una sola incógnita dentro de las ecuaciones. Ese valor yo puedo reemplazarlo por un valor que yo quiera. Lo mejor es reemplazarlo por valores que estén juntos. ¿Cómo así? Si yo voy a reemplazar por primera vez el valor de la incógnita con un 1, lo más aconsejable es que el siguiente valor sea 2 y luego sea 3. Tú puedes hacer un 1 en primera instancia y luego un 5 y luego un 10, pero esos valores están un poquito separados. Entonces cuando vamos a hacer la gráfica, los puntos van a estar separados y te toca hacer la gráfica un poquito más grande. Entonces vamos a comenzar a reemplazar valores por unos valorcitos que van a estar juntos. El segundo paso es encontrar algo que se llama un par ordenado. El par ordenado no es más nada que un punto en las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Entonces tenemos que encontrar dos valores, uno que corresponde al eje de las X y uno que corresponde al eje de las Y. Y el tercer punto entonces es, luego que tenemos los pares ordenados, vamos a proceder a graficar. Entonces vamos a comenzar, esto es algo muy sencillo. El ejercicio ya lo tenemos aquí en el tablero. Y igual 2x más 3. Como yo voy a reemplazar el valor de la incógnita, yo voy a escribir toda la ecuación, pero en el lugar de donde está la incógnita voy a escribir un paréntesis para ir reemplazando ese valor. Entonces va a quedar y es igual a 2 paréntesis más 3. ¿Con qué valor voy a comenzar a reemplazar este paréntesis? En este paréntesis debería ir la x, pero entonces yo voy a comenzar a reemplazar ese valor. El primer valor con el que yo lo voy a reemplazar es con 0. Listo, ya lo reemplacé con 0. ¿Y ahora qué hago? Pues simplemente hago lo que me pide esa ecuación. Vamos a comenzar a hacer las multiplicaciones y las sumas que hay allí dentro. 2 que multiplica 0, 2 por 0, todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces 2 por 0, 0, más 3. Aquí nos queda una suma y esa suma hay que resolverla. Y es igual a 0 más 3, es decir, 3. Ya tengo resuelto mi ecuación cuando x tiene el valor de 0. Entonces por acá en un costadito yo voy a escribir entonces mis pares ordenados. Vamos a sacar el par ordenado. ¿Cuál es mi primer par ordenado? Está compuesto por el valor que yo le acabo de dar a x y el valor que me resultó de y. Recordemos que un par ordenado tiene entonces la forma x, y. Mi primer par ordenado, ¿cuál es? X. ¿Qué valor tiene x en este momento? 0. Entonces aquí es 0. Y el segundo valor de x, el segundo valor es el de y. ¿Quién es y? En este momento vale 3. Entonces, ese es mi primer par ordenado. Listo, ya terminé por esa partecita. Vamos a seguir haciendo reemplazos para seguir obteniendo otros pares ordenados. El segundo reemplazo, si aquí tengo 0, este va a cambiar y este va a cambiar. El segundo reemplazo ya no va a ser por 0, sino por 1. Acuérdense que les comentaba que lo mejor es que estén cerca los números. Entonces el segundo reemplazo va a ser por 1. 2 que multiplica 1 es 2. 2 más 3, 5. Ya tengo mi segundo par ordenado. Entonces mi segundo par ordenado es el valor de x, que en este caso es 1, y el valor de y, que en este caso es 5. Listo. Vamos entonces a reemplazar el tercer valor.
El último valor fue 1, entonces ¿cuál sigue? El 2. Vamos a reemplazar aquí por 2. 2 por 2, 4. Y 4 más 3, 7. Ya tengo mi tercer par ordenado. Entonces mi tercer par ordenado es el número que corresponde a X, que es 2, y el número que corresponde a Y, que en este caso es 7. Entonces, ¿puedo obtener un par ordenado más? Vamos a obtener uno más. Ya con esto puedo graficar, pero vamos a obtener un cuarto par ordenado. Mi cuarto par ordenado va a ser entonces, mi cuarto par ordenado será, vamos a reemplazar entonces aquí este valor, ya no será 2, ahora será 3. 3 por 2 entonces es 6. Y 6 más 3 es 9. Entonces mi cuarto par ordenado es el valor que tiene X en este momento, que es 3, y el valor que me acaba de dar Y, que es 9. Con estos 4 pares ordenados que tengo de este lado, ya puedo comenzar a graficar. Entonces voy a pausar el video un momento, voy a borrar de este lado, hago el plano cartesiano de este lado y vamos a comenzar la graficación. Entonces, muchachos, aquí acabo de hacer un segmento del plano cartesiano. Entonces vamos a comenzar la graficación de mis pares ordenados. El primer par ordenado es 0,3. Recordemos, y lo puse aquí encima, que el 0 es el valor correspondiente a las X y el 3 es el valor correspondiente a las Y. Para recordar entonces, en el plano cartesiano, las X están en el eje que va horizontal y las Y están en el eje vertical. Si X vale 0, es decir, está aquí en el origen, ¿cierto? Y Y vale 3, entonces tengo que subir 3. Primero me ubico en el plano horizontal y luego en el plano vertical. X vale 0, es decir, está aquí en el origen. Y Y vale 3, subo 3 casillas. 1, 2, 3. Es decir, el primer punto se encuentra en la posición 0,3. 0,3, que es en este lugar. Vamos a hacer el puntito por acá. Entonces acabamos de graficar ese par ordenado. Segundo punto. El segundo punto es 1,5. 1 entonces está dentro del eje X y al 5 tengo que subir 5 unidades. Es decir, que está aproximadamente en este lugar. ¿Listo? Este es mi segundo punto. Algunas personas generalmente pueden marcar cuál es el punto. Este es el punto 0,3 para no perder. Este entonces, ¿qué punto es? Es el punto 1,5. He graficado entonces mi segundo par ordenado. Tercer par ordenado, 2,7. Cuento 2, 1, 2 y tengo que subir 7 unidades. Para eso vamos a utilizar mejor la regla para que nos quede un poquito más recto. Y vamos a poder definir en qué lugar exactamente se encuentra el punto. Entonces es 2,7, 2 unidades en el eje de las X y 7 unidades hacia arriba en el eje de las Y. Entonces se supone que ese punto está aproximadamente por aquí. Vamos a dejar el punto ahí marcadito y vamos a ponerle que este punto es el 2,7. Y nuestro cuarto punto está en 3,9. Hacemos exactamente lo mismo. Son 3 unidades en el eje X y 9 unidades entonces en el eje Y. Ya tengo las 3 unidades en el eje X por aquí y vamos a subir entonces las correspondientes unidades en el eje Y. Este punto es aproximadamente por aquí. Entonces aquí tenemos 3,9. Ahí tengo la graficación de mis 4 pares ordenados. Por definición, lo que habíamos visto en las diapositivas decía que una ecuación lineal nos va a dar como resultado gráficamente una línea recta. Es decir, mire que aquí se me formaron unos puntos y si esos puntos entonces yo los uno con una línea, tenemos una línea recta. Entonces, muchachos, así de fácil, así de sencillo, podemos graficar una ecuación lineal aplicando entonces los 3 pasos que ya les había dicho. Primero, dar valores a la incógnita. Los valores que le damos a la incógnita, lo mejor es que sean cercanos. Fíjense que yo utilicé 0
1, 2 y 3. Esos son los valores correspondientes a X. Con cada uno de esos valores hallamos el valor de Y. 3, 5, 7, 9. Si nos damos cuenta, X aumenta de 1 en 1, 0, 1, 2, 3. Y Y para este caso está aumentando de 2 en 2, 3, 5, 7, 9. Eso nos permite que la función, que la ecuación lineal entonces, sea una línea recta. Y ese, muchachos, es el tercer ejercicio, que es graficar una ecuación lineal.